Los relatos bíblicos de la resurrección física, corporal, de Jesús son completamente exactos. Este evento realmente ocurrió. Es lo que el 66% de las personas que participaron en una encuesta cree. El 33% restante tiene diferentes opiniones. Y lo más triste es que dentro del 33% se encuentran personas que asisten a las reuniones de la iglesia. Una estadística bastante alarmante. ¿Y tú crees en la resurrección de Jesús? Déjame preguntarte de otra manera. ¿Qué crees tú acerca de la resurrección de Jesús? ¿Es un evento que no ocurrió? ¿Es un evento ficticio, ficción, falso? ¿O es un evento histórico, verídico, cierto, de acuerdo a la Escritura? Esta noche el argumento que estaré desarrollando y compartiendo con ustedes es que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho cierto, verídico, es asombroso, el cual es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Jesús es un hecho real, un hecho histórico, el cual es el fundamento de nuestra fe. Y una realidad muy seria es el hecho de que aún entre quienes creen que Jesús resucitó de entre los muertos, esta creencia tiene muy poco de impacto en su vida. Así que vayamos a nuestro texto. Estamos en el capítulo 15 y hemos llegado a este punto climático de la historia de redención, de salvación. Como hemos dicho anteriormente, la Escritura es una historia singular, desde Génesis hasta Apocalipsis, una misma historia de salvación. Y esta grandiosa historia de salvación llega a su punto climático en la persona de Jesucristo. Especialmente en su vida, su crucifixión, su muerte, su sepultura y, como veremos esta noche, en su resurrección y también en su ascensión. Esta noche retomamos la narrativa de Marcos y estamos viendo un énfasis en la resurrección de Cristo. El texto que vamos a cubrir esta noche lo he dividido en 3 secciones bajo el título El testimonio de la resurrección. Así que vayamos a nuestro primer punto. Y esto lo vemos en los versículos del 40 al 41 que acabamos de leer, donde vemos que Jesús muere crucificado y las mujeres son testigos a la distancia. Leímos hace unos minutos los versículos del 40 y 41 y vemos en estos versículos que después de que Jesús ha sido crucificado, después de que Jesús ha muerto, después de que el centurión romano ha declarado, en verdad este hombre era hijo de Dios, ahora Marcos incluye en su narración a 3 personajes muy peculiares. El texto nos dice, identifica a estas personas como María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y Salomé. Marcos nos dice en su relato que estas mujeres estuvieron presentes con Jesús durante su ministerio en Galilea. Y no solo estuvieron presentes, sino que seguían a Jesús y le servían. Estas mujeres eran parte de un grupo mayor que había acompañado a Jesús desde Galilea a Jerusalén, en Jerusalén donde Él va a la cruz y muere. Pero ¿quiénes son estas mujeres? ¿Y por qué Marcos hace un énfasis en el testimonio de estas mujeres? Podemos ver que Marcos está haciendo un énfasis ya que van a aparecer en 3 ocasiones. Lo leímos en el versículo 40, hace mención de ellas. Luego en el versículo 47 se van a mencionar. Y luego a partir del versículo 1 del capítulo 16 también veremos que serán mencionadas. Así que hay un énfasis en estas mujeres. Y si para entender un poquito por qué hay este énfasis, tenemos que entender el aspecto cultural. En aquel entonces el testimonio de las mujeres no era tomado muy en serio, específicamente en asuntos legales. Cuando había juicios, el testimonio de las mujeres no era válido, no era considerado. Entonces Marcos, retomando esa temática del mundo al revés, está utilizando el testimonio de las personas menos probables que presentarían testigo a este gran suceso, y nos
presenta el testimonio de estas mujeres para afirmar, darle más peso a su argumento de que la resurrección es un hecho histórico, realmente sucedió y hay testigos. Estas mujeres habían andado con él en Galilea juntamente con muchas otras, y todas estas mujeres le servían. Lo puede leer usted en Lucas capítulo 8. Y notemos la devoción de estas mujeres, que aunque miraban de lejos, estaban ahí presentes. No abandonaron a Jesús. Nos preguntamos, ¿dónde estaban los discípulos? El resto de los discípulos no estaban ahí. Pero estas mujeres, aunque a la distancia, estaban ahí presentes. Una aplicación que podemos extraer del texto es que reflexionemos sobre nuestra devoción al Señor. ¿Cuál es nuestra reacción ante los momentos difíciles? Las mujeres permanecieron fieles y fueron testigos de la muerte de Jesús, por más triste y doloroso que este suceso fuera. ¿Permanecemos nosotros fieles en nuestra devoción y el seguir a Jesús aún en esos momentos más dolorosos? Que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé valor y fortaleza para permanecer fieles a nuestro Señor en cualquier circunstancia de vida en que nos encontremos. Las mujeres que miraban lejos vieron cómo Jesús muere. Jesús muere y las mujeres fueron testigos de este evento histórico. El relato continúa y vemos que Jesús es sepultado. Y una vez más, Marcos nos va a presentar varios testigos. José de Arimatea, Pilato, el centurión y una vez más las mujeres, estas mujeres. Ya dice el texto, comenzando en el versículo 42, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, de la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Al atardecer el día viernes, antes que comenzara el día de reposo, el día sábado, y en esta ocasión la celebración de la Pascua. Aquí vemos lo que está pasando. Es atardecer, es día viernes y es el día antes del día de reposo. Sabemos que el día de reposo es el sábado, y en esta ocasión específicamente estamos a punto de celebrar la Pascua. Y es en esa ocasión que José de Arimatea, el texto lo describe como un miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Él se presenta ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y el texto dice que José de Arimatea era un miembro prominente del concilio, es decir, pertenecía al Sanedrín. Y no solo era parte, sino que era un hombre respetado dentro del Sanedrín. Y si recordamos, ¿quiénes pidieron la crucifixión de Jesús? Fueron ellos, fue el Sanedrín. Sin embargo, aquí tenemos a este hombre, parte del grupo quien se opuso a la crucifixión. Si van al relato paralelo en Lucas capítulo 23, ahí se nos muestra que José de Arimatea se opuso al Sanedrín pidiendo que no crucificaran a Jesús. Es este José de Arimatea el que se nos presenta ahora, y se nos identifica como alguien prominente del Sanedrín, un hombre respetado dentro de este círculo del Sanedrín. El Sanedrín eran los líderes religiosos, y algo muy importante, muy peculiar que él hace es que él va ante Pilato y lo hace públicamente. Él va ante Pilato públicamente a pedir el cuerpo de Jesús, y esto básicamente se está exponiendo al rechazo y a la burla de los demás. Recordemos que eran los miembros del Sanedrín quienes incitaron al pueblo a pedir la crucifixión de Jesús. Así que la acción de José de Arimatea requiere valor. Y es lo que el texto nos dice, que llenándose de valor en el versículo 43, él va y se presenta ante Pilato. Su acción requiere valor, ya que José pudo haber recibido la misma condena que Jesús, el ser identificado como simpatizante de Jesús y por consecuente sufrir el mismo castigo. En dependencia del Espíritu Santo, hermanos, pidamos ser llenos de valor
para manifestar públicamente en quién hemos creído. Para José, esta acción pudo haber significado su muerte. Nosotros hoy en día, en nuestro contexto actual, no sufrimos persecución y es fácil caer en complacencia y comodidad. Mi oración es que como iglesia seamos llenos de valor por medio del Espíritu Santo para manifestar públicamente en quién hemos creído y a quién estamos siguiendo. A Jesús, quien murió, pero al tercer día resucitó. Ante la petición de José de Arimatea, el texto nos dice, comenzando en el versículo 44, que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Ante la petición de José de Arimatea, Pilato se sorprende de que Jesús ya hubiera muerto. Algo común durante una crucifixión es que era una muerte lenta y dolorosa que duraba por horas. El sufrimiento era tanto y a veces se extendía a varios días. Entonces, al venir José de Arimatea con esta petición de pedir el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto. Y es por eso que pide al centurión que confirmara la muerte de Jesús. La muerte, y de hecho es lo que pasa, la muerte de Jesús es confirmada por el centurión, y en los versículos 45 le dice que el texto que le concedió el cuerpo a José. Una traducción más cercana es, en vez de cuerpo, es que le entregó el cadáver. Jesús en realidad ha muerto. Su muerte es un evento histórico con testigos. Tenemos el testimonio de las mujeres que miraban de lejos. Tenemos el testimonio de José de Arimatea al pedir el cuerpo. Tenemos el testimonio, la confirmación del centurión romano. Y si alguien sabía de cadáveres y de muerte, era el ejército romano. Al recibir el cadáver, el cuerpo de Jesús, José de Arimatea lo prepara de acuerdo a la tradición judía y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Los detalles que Marcos está brindando aquí son característicos de un sepulcro para alguien rico. Un sepulcro excavado en roca, una piedra a la entrada que caracterizan las sepulturas de la gente rica para prevenir que los sepulcros fueran saqueados. Estos detalles son importantes porque aquí vemos el cumplimiento de Isaías 53:9. Y esto es sumamente importante, que los eventos que estamos cubriendo, la muerte, la crucifixión y la resurrección, están de acuerdo a las Escrituras. Ya habían sido anunciados por las Escrituras. Es decir, es parte del plan de Dios para salvar a una humanidad pecadora. Dice Isaías 53:9: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Jesús sufrió, fue crucificado y murió como un criminal convicto, pero fue sepultado como un hombre rico. Así que no solo tenemos el testimonio de nuestros personajes, sino que ahora también tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras. Hermanos, Jesús realmente murió. Jesús fue sepultado. Estos son eventos históricos con testigos reales y en perfecta armonía con el testimonio de las Escrituras. ¿Creemos en la resurrección? Y llegamos a ese punto climático de la historia de salvación, donde vemos el relato, los eventos de la resurrección. Jesús resucita y las mujeres una vez más son testigos de este testimonio.
Pasado el día de reposo, comenzando en el versículo 1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos, ha resucitado. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho cierto, es un hecho verídico, es un hecho asombroso, y es el fundamento de nuestra fe. Estamos en ese punto climático de la historia de salvación, la resurrección. ¿Y por qué es tan importante la resurrección? Pablo nos dice que sin la resurrección vana es nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido un ser humano más. ¿Qué diferencia hay? Pero no, sabemos que Marcos en la primera mitad del libro de su evangelio nos dijo quién es Jesús. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Y en la resurrección tenemos ese testimonio. La resurrección verifica la veracidad de la deidad de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice: es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección verifica la veracidad de la deidad de Jesucristo. Es lo que Marcos ha intentado comunicar en la primera mitad de su evangelio. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, quien dio su vida para servir a otros, en rescate por muchos. Hermanos, la resurrección es importante, es el fundamento de nuestra fe. Existen más de 300 versículos referentes a la resurrección. Hermanos, la resurrección es importante y tiene implicaciones muy serias. Ya vimos que nos ayuda a entender, a ver la deidad de Jesucristo. Pero por la resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva. Como creyentes sabemos que cuando muramos, ese no es el final. Ese no es el final. Tenemos una esperanza viva. Y es lo que Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hermanos, tenemos una esperanza viva. La resurrección es señal de que el sacrificio perfecto ha sido aceptado. La justicia ha sido derramada, ha sido hecha realidad. La paga del pecado es muerte, pero la muerte no pudo retener a Jesús. Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. Hermanos, tenemos una esperanza viva. El Señor recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado, y su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y ante esta realidad, Él nos ha justificado. La resurrección indica la aprobación de Dios hacia Jesús.
el sacrificio perfecto que dio su vida en rescate por muchos. Tanto la muerte de Cristo como su resurrección son parte de lo que el Evangelio es. 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Sin resurrección, vana es nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo respondemos a la resurrección? ¿Rechazas este gran evento histórico, lo que conduce a una separación eterna de Dios y te coloca bajo el castigo eterno? ¿O crees y abrazas este gran acontecimiento histórico? ¿Crees en el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios para salvar? Solo hay dos opciones. Jesús es en verdad el Señor resucitado. Puedes rechazarlo, pero no puedes ignorarlo. Lo que Jesús hizo al resucitar de entre los muertos exige una respuesta. ¿Cómo responderás al Señor y Rey resucitado del universo? Es una pregunta que no se puede evitar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos de la resurrección, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en luz de esta gran verdad, Señor, de que tu sacrificio ha sido aceptado, de que podemos ser reconciliados con Dios, de que podemos ser justificados con Dios. Y la prueba de esto es la resurrección, Señor. Te pedimos que no simplemente se convierta en palabras, conocimiento, sino que la resurrección impacte nuestra vida, Señor, y que podamos responder de una manera adecuada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.